Todas agradecerles la presencia hoy aquí y además agradecer especialmente a Nanda Santana, que me acompaña en esta rueda de prensa. Ella es doctora en periodismo, especializada en igualdad y además superviviente de violencia machista, vicaria, económica e institucional y miembro del colectivo Madres Vivas. De verdad, muchísimas gracias, Nanda, por estar aquí, por acompañarme y por ponerle rostro a esta realidad. Como sabemos, lamentablemente, Canarias lidera las estadísticas en cuanto a violencia machista. Hoy mismamente tenemos un caso en Granadilla, aquí en la isla de Tenerife, donde un hombre ha intentado asesinar a su mujer. En Canarias la violencia machista crece 4 veces más que en el resto del Estado español. Vemos cómo con esta realidad, es decir, con un dispositivo de emergencia en el que las llamadas no paran de crecer, este Gobierno de Canarias, de Coalición Canaria y el Partido Popular, recortó los fondos destinados a la protección de mujeres víctimas de violencia machista en los anteriores presupuestos y lo vuelve a hacer ahora. Es inadmisible en pleno 2024 este tipo de recortes y más con la realidad que tenemos en nuestra tierra. Tenemos que actuar desde todos los ámbitos, desde la educación, desde la sanidad, desde cualquiera de los ámbitos de la sociedad, pero es importante, por buena que sea una iniciativa, tiene que tener unos recursos suficientes que la apoyen y la respalden. Hoy, desde Nueva Canarias, Bloque Canarista, coincidiendo con que el 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, hemos querido presentar esta proposición no de ley que se debatirá el próximo miércoles en el Pleno del Parlamento y con la que se pretende dar visibilidad, con la que se pretende estructurar una serie de medidas, regulación y darle la importancia necesaria y los recursos que se necesitan a una parte dentro del espectro de la violencia machista que muchas veces pasa de manera invisible, que es la violencia machista, la violencia vicaria, una violencia que no solo destroza la vida de las mujeres, sino también de lo que más queremos, de sus hijos e hijas. La legislación canaria en materia de violencia de género, aunque avanzó en su momento, a fecha de hoy presenta una serie de vacíos que impiden la adecuada identificación y el tratamiento de la violencia vicaria. Esta proposición no de ley lo que recoge es impulsar un proyecto de ley de modificación de la ley de 16/2003, donde se incluya de manera clara, de manera concisa, el concepto de violencia vicaria, como el homicidio, asesinato o cualquier otra forma de violencia ejercida sobre las hijas e hijas de la mujer, así como sobre cualquier otra persona estrechamente unida a ella con la finalidad de causarle mayor daño psicológico por parte de quien sea o haya sido su cónyuge o por quien mantuvo con ella una relación análoga de afectividad aún sin convivencia. Dentro de esta proposición no de ley se pretende ir más allá, desarrollando programas de formación para todo el tipo de personal que esté en contacto con esos niños y niñas en educación, en sanidad, en servicios sociales, cuerpos de seguridad del Estado, en materia de jurisprudencia, jueces, cualquier persona que cuando llega este tipo de episodios o incluso antes de llegar en los centros escolares, cuando un pediatra ve a un niño, es decir, que se ponga en marcha un escudo de medidas de protección a esos niños y niñas. Violencia vicaria y violencia institucional van de la mano. Por eso es importante que cuando, lo que decíamos, un pediatra vea cualquier tipo de abuso, por ejemplo, tenga la obligación de alertar, de proteger a ese menor, al igual que los jueces o cualquier tipo de profesional. Es importante, es de vital importancia esa formación, porque cuando se cuestiona, cuando se permite que ese niño vuelva a tener contacto con su maltratador, eso se llama violencia institucional y además está poniendo en riesgo la vida de esos niños y niñas y la de la propia madre. Establecer también protocolos de actuación rápida, de acceso inmediato a todos los recursos, crear un sistema de monitoreo y seguimiento de los casos de violencia, la creación de un observatorio de violencia vicaria que recopile, que estudie cuáles son los patrones para poder saber cómo enfrentarnos a ellas, asegurar la dotación de recursos económicos y humanos, tanto en el Instituto Canario de Igualdad como en todos los organismos que se vean, que tengan relación con los niños y niñas y con las mujeres también en estos casos. Y también algo muy importante, no solo de manera presencialista o puntual cuando
se evidencia un caso de violencia vicaria, sino también en el futuro, es decir, para algo que la Administración no hace, y es restaurar el daño ocasionado a esos niños y niñas para que puedan continuar con su proyecto de vida. Promover los protocolos de detección y sensibilización en los centros educativos sobre violencia de género y vicaria. Esto lo recoge, esto es un llamamiento al Estado central. Esto lo recoge la Ley Orgánica 8/2021 de 4 de junio. Es cierto que hay territorios donde ya se ha implantado, pero en la mayoría de las comunidades del Estado español no está implementado, y los centros educativos son cruciales para la detección de este tipo de casos de violencia. Simplemente lo que queremos con esta proposición no de ley es dar visibilidad a la violencia vicaria, que se pongan en marcha todos los recursos, poder restaurar el daño futuro, porque un maltratador nos daña muchas veces con aquello que más queremos, que son, sin duda, nuestros hijos e hijas. Desde Nueva Canarias, Bloque Canarista, presentamos esta proposición no de ley con la esperanza de avanzar y asegurar un entorno seguro, de cubrir ese vacío normativo, garantizando la protección a sus mujeres, a las mujeres y a sus hijos, y también repararles ese daño ocasionado. Insisto mucho en esto, porque muchas veces esto pasa de manera desapercibida. A continuación cedo la palabra a Ananda Santana. Gracias. Gracias. A ti. Buenos días. Como ciudadanía elegimos a las personas que se sientan en el Parlamento para que trabajen, para resolver nuestros problemas, para mejorar la sociedad y para hacer lo necesario para que no se violen nuestros derechos y también los derechos de nuestros hijos. Hace ya más de 20 años que en 2003 el Parlamento Autonómico aprobó una ley que se adelantó a la famosa Ley Orgánica de 2004, comúnmente conocida como la Ley contra la Violencia de Género, que protege a las mujeres y a sus hijos en teoría. En teoría, porque es bueno que haya leyes. Es bueno que el ordenamiento jurídico las contenga, pero las leyes se pueden quedar en papel mojado y de hecho se quedan, porque a día de hoy, en pleno 2024 y con otra ley orgánica de protección integral a la infancia y a la adolescencia vigente desde 2021, resulta que hay decenas de menores a los que sus propios padres han asesinado en España. Y además de esos menores asesinados, hay miles de menores en todo el territorio español, también en Canarias, que mantienen su vida física, pero que realmente viven una infancia llena de violencia, porque además de maltratarles directamente a ellos, son utilizados por sus progenitores para hacer daño a sus madres. No hay una cosa sin otra. Aunque en España tuvo que esperarse a 2015 para que los menores fueran reconocidos como víctimas directas de violencia machista, si a sus madres se les está ocasionando. Todo esto se llama violencia vicaria y es una violación flagrante, reiterada, sistemática de los derechos humanos, porque al final los derechos de las mujeres y los derechos de las y los menores son derechos humanos recogidos por la ONU. Todo niño, toda niña tiene derecho a crecer en un entorno libre de violencia, y miles de niños en nuestro país y en nuestra comunidad autónoma no pueden hacerlo. Se les está violando su derecho, se les está robando su infancia. Y en nuestra tierra conozco yo a unos cuantos, mis hijos, sin ir más lejos, pero también los hijos de todas esas madres que en contacto desde el año 2022 hemos decidido unirnos y crear el colectivo Madres Viva,
madres valientes, porque no nos queda otra que ser valientes, madres insistentes, porque hemos tomado la decisión de no parar hasta conseguir para nuestros hijos y para futuros menores esa infancia libre de violencia a la que tienen derecho y para conseguir que las instituciones reparen el daño, que no lo están haciendo. Madres veraces porque nos acusan de locas, de manipuladoras y de mentirosas. Y no somos nada de eso. Lo que contamos es verdad. Y a estas siglas de violencia vicaria e institucional le hemos querido dar la vuelta y añadir la A de amorosa, porque creemos firmemente en el amor como la energía más potente del universo, y el amor por nuestras criaturas es lo que mueve toda nuestra acción. Agradecemos al Grupo Parlamentario de Nueva Canarias, Bloque Canarista, haber traído a la Cámara esta iniciativa, esta proposición no de ley, que confiamos sea apoyada por el resto de grupos de la Cámara, incluso por aquellos que niegan la existencia de algo tan evidente como que hay violencia hacia las mujeres, una violencia estructural que se declina de múltiples maneras. Pero agradeceríamos aún más que si esto se convierte en ley, la ley vaya más allá, es decir, que no sirva solo para decir ya tenemos ley, sino que se articule todo lo necesario para que su contenido se cumpla en el día a día. Es decir, para que se ejerza realmente esa protección por parte de todos los ámbitos del sistema, el sistema sanitario, el sistema educativo, el sistema legal, el de trabajo social, incluso el sistema especializado en igualdad y protección contra la violencia, porque a día de hoy hay muchas y muchos profesionales de todos y cada uno de estos sistemas que nos siguen revictimizando y que siguen siendo cómplices de los maltratadores. Cuando un pediatra tiene evidencias de que hay abuso sexual en un menor y no activa el protocolo, está siendo cómplice. Cuando una jueza tiene informes, y no de parte precisamente, que verifican que a esos menores les perjudica y les puede poner en riesgo el contacto con su padre, está siendo cómplice si sigue dando un régimen de visitas o dando una custodia compartida. Las y los profesionales que están en el CABE, en el CIAM, en los puntos de encuentro familiar, si en los informes psicosociales que redactan no caen en que el maltratador pueda tener una sentencia condenatoria, es decir, que ese padre está demostrado que es un agresor nunca puede ser un buen padre, y el Código Civil establece que cuando hay violencia se deben suspender, ya solo con indicios se deben suspender los regímenes de visita y las custodias. Y esto no está pasando. O sea que muy bien, hay ley, pero no se aplica. Desde Madre Viva pedimos desgarradoramente, si es preciso, por favor, que se tomen en serio esto, porque no solo nos están haciendo daño a nosotros, sino a lo que más queremos, que son nuestros hijos y nuestras hijas, algunos de los cuales ya van por la vida con heridas emocionales muy, muy profundas, cuya sanación va a llevar años de tratamiento terapéutico. Creo que me he extendido demasiado, pero quiero agradecer nuevamente a Natalia Santana como representante de su grupo parlamentario y pedirles por favor a todas y cada una de las personas que ocupan escaños en este Parlamento que no miren hacia otro lado y se tomen en serio los derechos humanos. Gracias.
Gracias, Nanda. Bueno, yo creo que testimonios como el de Nanda Santana hacen que seamos más conscientes de que es necesario articular todo tipo de medidas y leyes, y sobre todo que se doten de recursos y se cumplan. Sí, y para seguir luchando también contra los discursos negacionistas que algunos pretenden implantar. Si tienen alguna pregunta. Hombre, si vamos al sentido común, que parece que es el menor de los sentidos, el menor común de los sentidos debería ser apoyada por unanimidad. Siendo realistas, creemos que y tenemos la esperanza de que el resto de grupos que ocupan, que están presentes en la Cámara, sí lo apoyen, a excepción de Vox. Pero quién sabe, lo mismo, pues ven la realidad tal como es y apoyan la PNL. Yo personalmente no la he notado. Lo que detectamos las distintas madres que componemos el grupo y en mis conversaciones con personas a nivel nacional, porque estamos conectadas con otras asociaciones contra la violencia vicaria del resto del Estado, lo que detectamos es falta de formación especializada, no solo en perspectiva de género, sino también en perspectiva de infancia y en trauma, en los efectos de la violencia, en la salud integral de mujeres y menores. Esto es lo que detectamos y de hecho es una de nuestras principales reivindicaciones. Por un lado, que las leyes existentes se cumplan, se apliquen, que se reforme lo que haya de ser reformado. Y, por favor, que con carácter obligatorio toda persona que de una u otra manera esté en contacto con menores y con mujeres tenga formación especializada. No sé si he respondido a tu pregunta. Si tienen alguna otra pregunta, pues nada, agradecerles nuevamente la presencia. Gracias.